Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación que me hizo INACAP. Y yo les voy a comentar sobre el tema, primero, de la coronación de la Torre Costanera Center. Esta es la Torre 2, la torre más alta. Y cómo se utilizó BIM en la parte de ingeniería estructural, ¿ya? BIM, en el caso de la coronación, se utilizó durante todo el proceso de diseño, fabricación y montaje. Yo solamente me voy a enfocar a la parte de ingeniería estructural. Lo primero, lo invito a revisar dentro de la primera diapositiva un cómic, ¿ya? Y que va a ser muy representativo del desarrollo de la presentación, en la cual se ve primero la inquietud de un mandante, que es un poco el desafío que tenemos que enfrentar los diseñadores, y cómo se le presentan las soluciones. En general existe un método tradicional, que es el que hasta el momento ha existido dentro de la industria, y esta nueva tendencia de utilizar la plataforma BIM, ¿ya? Primero, ¿qué es BIM? Para las personas que no lo conocen. BIM ¿se escucha bien? Se escucha bien, ¿cierto? Entonces, BIM se entiende primero como las siglas de Building Information Modeling. ¿Pero qué es BIM en sí? BIM es una plataforma de trabajo en la cual se utilizan modelos paramétricos en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Y estos modelos paramétricos sirven para la comunicación multidisciplinaria, es decir, en la medida que nos juntamos las distintas especialidades de desarrollar el proyecto de construcción, podemos compartir nuestra información a través de estos modelos. ¿Cuál es el desafío en este proyecto en particular? Primero, hay un desafío arquitectónico, ¿ya? En el cual obviamente hay una forma que hay que conservar y que es la que lleva el muro cortina, y también hay una situación de montaje que es complicada. ¿Por qué? Porque esta estructura metálica, si bien no es tan pesada como en el mundo industrial o en el mundo minero, sí se encuentra a una altura considerable, es decir, el montaje se tiene que hacer cerca de los 300 metros de altura sobre el nivel calle, ¿ya? Y la estructura en sí es una estructura que tiene casi 40 metros de altura. ¿Cómo se divide? Se divide en varias partes en realidad, pero voy a mencionar dos que son las más importantes. Primero, una estructura central que está sobre la sala de máquinas, que nosotros la denominamos octógono por la forma geométrica que tenía. Y la otra, que son las velas, ¿ya? Que son precisamente lo que conserva la línea arquitectónica que da el muro cortina, que es de una geometría bien especial. ¿Cuándo parte el diseño de esto? Parte en el año 2007. El proyecto, desde la ingeniería, parte el año 2004, ya para que se hagan una idea. O sea, es un proyecto que tiene bastantes años de desarrollo en la oficina, y precisamente cuando nos tocó ver el tema del coronamiento, eso fue en el año 2007, ¿ya? En el cual ahí se muestran un poco las geometrías que se veían en ese tiempo. En ese año nosotros partimos la implementación del tema BIM. Entonces, por lo tanto, se decidió, como este era un proyecto obviamente emblemático, utilizar esta tecnología para poder hacer los primeros diseños de esta estructura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros partimos el año 2007, obviamente esta era una tecnología que era muy prematura. Entonces, por lo tanto, el desafío de poder hacer la implementación en conjunto con el desarrollo normal del proyecto hace de que sea muy difícil implementarlo en ese tiempo. Entonces, por lo tanto, se decide ir por un sistema tradicional, ¿ya? Y se desarrolla el proyecto en plano, en 2D principalmente. Ahí se pueden ver algunos de los documentos que se desarrollaron. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que está desarrollada la geometría, nos damos cuenta de que la complejidad del proyecto no estaba en los perfiles, sino que estaba principalmente en las conexiones que había que realizar en el proyecto. Entonces, por ende, esta necesidad nos vuelve al dilema de la utilización de los modelos tridimensionales. ¿Cuál es la decisión que toma la empresa en ese momento? Se decide hacer un proyecto en paralelo. Y esto es un poco también lo que ocurre cuando se empieza a implementar este tipo de tecnología. Muchas veces no es un cambio rupturista
en términos de la utilización de los modelos BIM, sino que se parte con modelos muchas veces tradicionales y se ocupa como un complemento la tecnología que se está empezando a integrar dentro de los sistemas productivos en construcción. ¿Ya? ¿Cuál es el software que se utiliza en este caso? El software es Tekla Structure y se hace el proyecto en paralelo al proyecto que estaba hecho en 2D. ¿Ya? Eso fue cerca de noviembre del año 2010. ¿Qué es lo que cambia? Y acá vamos a ver un poco dentro del desarrollo de la presentación cuáles son los cambios que hubo en torno a hacer un proyecto tradicional comparado con hacerlo con la tecnología BIM. Primero, vamos a revisar el nivel de decisión. Cuando nosotros partimos haciendo el diseño del proyecto, nosotros obviamente definimos nuestros estándares técnicos que teníamos que cumplir y a partir de eso entregamos una solución hacia nuestro mandante, ¿ya? Entonces la solución cumple con todos los requerimientos técnicos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento nosotros nos enfocábamos solamente a esa parte, a la parte técnica, que cumpliera con los requerimientos por parte del cliente y del arquitecto en términos geométricos. Al utilizar la plataforma BIM, nos dimos cuenta que como es una plataforma que nos puede entregar información en la medida que nosotros le preguntemos al modelo, podemos obtener distintos tipos de reportes, ¿ya? Y que son fáciles de extraer. Y entre esos pueden estar el peso de la estructura, las secciones que se están utilizando, la calidad del acero que uno tiene dentro del proyecto. Entonces, esos reportes nos entregan más información y por eso es que esto se llama Building Information Model, ¿ya? Es decir, la componente de información es fundamental a la hora de poder entender la plataforma BIM. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos dimos cuenta que podíamos extraer la información de peso fácilmente, que se traduce en el caso de la estructura metálica rápidamente en el costo. Entonces, desde ese momento empezamos a ver que había una variable adicional al diseño que normalmente hacíamos, que tenía estos requerimientos técnicos solamente, y agregamos esta variable, la variable de costo, dentro del diseño. Y se le empieza a entregar la información al mandante. Es decir, empezamos con un feedback en torno a la información, en la cual nos empezamos a dar cuenta que los requerimientos del mandante también tenían una componente de costo importante, que él no había visualizado hasta ese momento. Entonces, por ende, nos solicita de que hagamos un rediseño en torno a la utilización de la plataforma BIM, que es un software de diseño, con nuestro software de análisis, que nos permita poder disminuir el costo que hasta ese momento teníamos de la estructura, ¿ya? Y se transforma esto en una función de costo objetivo. Y empezamos a ver distintos análisis de alternativas. Y en la medida que avanzábamos, nos dábamos cuenta que la información que podíamos extraer podía ser más depurada. Entonces, por lo tanto, empezaron a mejorar nuestros reportes de información hacia el cliente. Y con eso convergimos a una solución. Es decir, la decisión del proyecto en torno a cómo tenía que ser realizada empezó a modificarse en la medida que nosotros empezamos a introducir la plataforma como parte del sistema de diseño. Y no solamente nosotros éramos los que validábamos esta información, sino que en las reuniones de coordinación empezó a validarse por parte del arquitecto, que participaba obviamente dentro de lo que se hacía de la coordinación, junto con el cliente. Entonces, por lo tanto, el diseño fue aceptado por los dos, mandante, arquitecto, junto con nosotros que éramos los que lo presentábamos. En la medida que empezamos a avanzar en las reuniones de coordinación, nos empezamos a dar cuenta de que el modelo se empieza a transformar en una pieza clave de la reunión, porque ya no nos juntábamos a revisar planos, nos juntábamos a visualizar el proyecto como tenía que quedar hecho. Y eso fue importante, porque en la medida de que el cliente valida junto con el arquitecto el modelo, si bien ellos no participaron dentro de la plataforma entregando sus modelos, sí lo validaron como una herramienta para la coordinación del proyecto. Otro punto que cambió fue el nivel de desarrollo. ¿Cómo? En general, ¿qué es lo que uno puede hacer a partir de los modelos BIM? No solamente puede extraer la información, también puede documentar el proyecto.
Así como se hace en AutoCAD, los modelos tridimensionales también permiten hacer esta documentación. El plano que se presenta en este momento está sacado íntegramente del modelo Tecla, en el cual se cumple el objetivo que inicialmente se había dado, ¿ya? Que era generar documentos. ¿Por qué es tan importante generar documentos y no solamente trabajar con los modelos? Porque hay una componente legal. Los planos son lo que legalmente entra dentro de las municipalidades, por ende hay que seguir generando planos. ¿Qué es lo que pasa? En general esto se hacía en la etapa de diseño, es decir, era la parte que veían los proyectistas estructurales. Pero los ingenieros seguían haciendo su diseño en términos de papel y lápiz, ¿ya? En general nosotros planteábamos una solución dibujada que después un proyectista estructural tomaba y desarrollaba en este programa tridimensional. Pero eso es lento y poco eficaz. Cuando uno ve el desarrollo tradicional de un proyecto, se empieza a dar cuenta que hay una componente en el desarrollo que obviamente no agrega valor. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de las mismas reuniones internas nos empezamos a dar cuenta de la flexibilidad que tiene el software para poder evaluar las soluciones. Por ende, no solo empezamos a evaluar las soluciones en lápiz y papel, sino que nos dimos cuenta que era mucho más sencillo poder hacerlo a través de los modelos. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta del valor que tenía para nuestra área, no solamente para otros. ¿Qué es lo que ocurre? Era muy fácil visualizar cómo iban a quedar las conexiones, que era un poco la problemática con la cual partimos. Y nos empezamos a dar cuenta también de aspectos que son difíciles de evaluar en una primera instancia en el diseño, que son aspectos de constructabilidad, es decir, cuál es la capacidad que tiene nuestro diseño de ser ejecutada. Entonces, por lo tanto, en la medida que avanzábamos, nos dábamos cuenta que íbamos haciendo soluciones mucho más fáciles de construir y que obviamente cumplían con el objetivo técnico, que era el que nosotros nos planteábamos en un comienzo. Y se incorporan no solamente los actores que le había mencionado, no solamente estaba el mandante y el arquitecto, sino que en la medida que se integraron el fabricador y la empresa que iba a hacer el montaje, nos dimos cuenta que había un feedback en torno al modelo. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Llegamos a una solución consensuada con todos los actores del proyecto y en los cuales el diseño no solamente tenía este esquema tradicional en el cual el ingeniero entrega su diseño a un proyectista estructural, sino que el diseño, al trabajar a la par con el proyectista estructural, también va a la par entre el diseño y el análisis. Y eso es lo que simplificó el problema. Y eso es lo que aceleró también el proceso de diseño. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Nosotros llegamos con soluciones que captan las necesidades de todos los actores. Y eso hace de que finalmente lleguemos a un lenguaje fácil de comunicar. Lo que nosotros estamos en este momento promocionando como el prototipo digital en construcción. Cuando uno habla de BIM y estas maquetas tridimensionales, muchas veces lo ve como una cáscara. En realidad, como son modelos de información, lo que estamos consiguiendo con esto es poder lograr prototipos digitales en la industria. En términos de comunicación, cuando uno ve qué es lo que uno busca en las reuniones de coordinación, se da cuenta que principalmente lo que todos quieren es tener estándares comunes, un lenguaje común, sistemas comunes, plataforma común. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo uno puede representar todas esas características en un lenguaje visual? Y eso es BIM. Es un lenguaje visual de comunicación entre los distintos actores de construcción. Cuando nosotros vemos las soluciones que se tuvieron que aplicar en este proyecto, que es de alta complejidad, uno pensaba que iban a haber muchos errores, que iban a haber muchos problemas. El uso de esta tecnología evitó todo eso. Este proyecto fue hecho en el plazo en el cual se programó y planificó, pero adicionalmente no tuvo ningún error en obra. Y eso es lo espectacular del uso de esta tecnología. El hecho de poder anticiparse a los problemas, de poder corregir las cosas en digital y no tener que hacerlo en obra. Aquí hay algunas fotos adicionales para que vean la similitud que hay entre el prototipo digital y la solución en la cual se llega finalmente ahora. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Es principalmente el diseño digital, el prototipo digital, así como otras industrias que saben que es caro hacer maqueta 1 a 1, nosotros no nos podemos dar el lujo de tener que utilizar nuestros recursos para hacer edificios en los cuales tengamos que solucionar los problemas cuando estemos construyendo. Si lo podemos hacer en digital, si lo podemos hacer a través de estos prototipos.
¿Qué es lo que pasa finalmente y cuál es una de las consecuencias? Que un poco ya recopilando todos los antecedentes, el nivel de comprensión. Cuando uno ve todo lo que puede hacer en BIM, documentación, modelos visuales, reportes, secuencias constructivas, constructabilidad, análisis de constructabilidad, uno se da cuenta que en realidad está cambiando la forma de entregar la información y también está cambiando la forma de construir, porque está pasando a utilizar instrucciones de trabajo y listas de parte. Eso es lo que estamos haciendo, estamos cambiando los planos, que en realidad son un documento muy malo para construir, a llegar a las instrucciones de trabajo, que es lo que realmente se utilizó en este proyecto. Este proyecto hubo muy pocos planos, en realidad toda la comunicación entre los distintos actores del diseño y la construcción, o en este caso el montaje, se hizo a través de los modelos. Y cuando habían dudas, se iba hacia el modelo y se revisaba ahí cómo tenía que quedar puesto. Entonces, por lo tanto, empezamos a cambiar el plano por una instrucción de trabajo. Cuando uno hace la analogía, principalmente, por ejemplo, cómo se hace un Lego, que muchas veces uno puede representar la construcción a través de este sistema, uno se da cuenta que en realidad lo que estamos convergiendo es principalmente a facilitar la comprensión del trabajo a través de estas instrucciones. Y cuando uno ve cómo los niños participan trabajando en diseñar con Lego, uno se da cuenta que en realidad lo que conseguimos en el proyecto fue algo muy similar. ¿Por qué? Porque mejora la cooperación entre los participantes. El hecho de poder ver estos prototipos digitales y empezar a construir y cada uno da su feedback de información y de su especialidad, lleva a que finalmente trabajemos de la misma manera. Entonces, volviendo a la primera imagen, que era un poco el sueño del mandante en torno a la visualización que le entregó el arquitecto, uno se da cuenta que había un sueño, que era el año 2006 cuando el cliente vio el proyecto del arquitecto. De eso se pasó al prototipo digital el año 2011. Y cuando uno lo compara a cómo se ve ya un poco construido el año 2012 y cómo está el año 2013, uno logra visualizar que finalmente el sueño que tuvo el cliente en su momento se pudo conseguir a partir del uso de esta tecnología. Y aquí me quedo con una frase al final, para que entiendan por qué es un cambio de paradigma. Eso, muchas gracias.